Mis hermanos, hoy tengo la responsabilidad y el privilegio de poder compartir con ustedes la enseñanza. Y vamos a continuar en la serie expositiva en el libro de los Hechos. Continuamos el capítulo 23, ya estamos por la mitad, un poco más de la mitad del capítulo 23. Y me gustaría invitarles a leer desde los versículos 12 al 22. Cuando usted se ubique allí, dice amén y lo podemos leer juntos. Hechos 23, versículos del 12 al 22. ¿Estamos ahí ubicados? Dice la palabra del Señor: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte ¿a quién? A Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición. Qué palabra tan extraña, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. A no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Versículo 15 dice: ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar más, alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos, ¿para qué, mis hermanos? Para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándolo de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más acerca de Pablo. Pero no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que nadie dijese que le había dado aviso de esto. Alabamos al Señor por su palabra. Mis hermanos, si yo le preguntara a ustedes en esta mañana, ¿cuántos le gustaría vivir para siempre? ¿Qué me responderían? ¿A cuántos les gustaría vivir para siempre? Algo bien curioso de esta afirmación es que si nosotros nos ponemos a estudiar cómo va el avance de la ciencia en el día de hoy, en el campo de la medicina, los estudios más recientes han demostrado, han mostrado un incremento exponencial en la inversión de recursos en el campo de la longevidad. ¿Y qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos, amigos? Que una de las cosas que parece más interesarle al ser humano es encontrar la forma, el método, la vacuna, la medicina, el alimento para que tú vivas para siempre y que te consideres siempre joven. Ahora, pero vamos a verlo desde otra perspectiva y vamos a responder a esta pregunta. ¿De verdad, mis hermanos, amigos, será que nosotros, y presta atención a esto, será que nosotros podremos determinar el tiempo que estaremos en este mundo? Yo creo que no, pero hay una verdad que los hijos de Dios debemos recordar y digerir y, y traer a nuestra mente día tras día, y es que tú y yo no partiremos de este mundo sin que se haya cumplido la voluntad y el propósito de Dios en nuestra vida.
Tú y yo no partiremos de este mundo sin que antes se haya cumplido la voluntad y el propósito de Dios en nuestra vida. A la luz de estos versículos, mis hermanos, nosotros vamos a ver algo sumamente especial y es cómo la providencia de Dios guía la vida del apóstol Pablo ante un plan malvado, un plan maquiavélico para quitarle la vida. Así que el tema que vamos a enseñar es el complot, un complot frustrado por la providencia de Dios. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar? Un complot frustrado por la providencia de Dios. En primer lugar, mis queridos hermanos, vamos a mirar de qué trata este complot. Y el primer punto que vamos a ver en esta mañana es una conspiración para asesinar a Pablo. Pero antes de avanzar un poquito en este punto, yo creo que siempre es bueno recordar un poco de la enseñanza de la jornada anterior y es importante ubicarnos en que en los versículos anteriores nosotros podemos ver al apóstol Pablo que se encuentra ante el Sanedrín y trata de hacer defensa sobre su causa, apelando a su integridad, apelando a su buena conciencia. Pero inmediatamente es interrumpido. ¿Por qué? ¿Por un abrazo? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la orden que le dieron? Que le dieran un golpe. Y yo quisiera pensar que no fue una palmadita en el hombro. Fue algo severo para, de alguna manera, humillar al apóstol Pablo. Pero Pablo en la reacción le dice a ellos, ¿cómo le dice? Ahí en el versículo anterior, el contexto anterior le dice sepulcros, ¿cómo le dice? Paredes blanqueadas. Y esta figura que de alguna manera el apóstol Pablo utiliza era para demostrar la podredumbre que había en ese contexto religioso. Pero el apóstol Pablo queda sorprendido cuando se le dice, ¿así le hablas a un sumo sacerdote? Y Pablo, evidentemente con humildad, reconoce, oye, yo no sabía que este hombre era la Biblia usa el término príncipe, pero pudiéramos afirmar a alguien con autoridad dentro del pueblo. Y inmediatamente Pablo reconoce y pide disculpas, por así decirlo. Pero luego al final, mis queridos hermanos, el versículo 11 nos muestra a nosotros una promesa especial de nuestro Señor. Y quisiera invitarla a que la podamos leer juntos. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿a quién? A Pablo, ¿verdad? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, ¿qué dice la Biblia? Así es necesario que testifiques también en Roma. Mis queridos hermanos, cuando nosotros entendemos quizá todo el escenario, cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén, recuerden que en contextos anteriores podemos recordar que Pablo había llevado una ofrenda a Jerusalén y era una de las razones por la que quería también regresar a Jerusalén después de muchos años, pero también ¿qué quería? ¿Solamente ver a sus familiares? ¿Solamente ver a sus amigos? Pablo deseaba profundamente predicar el evangelio a los de su nación. Pero evidentemente, en medio del encuentro, en medio de todo el cambio, Pablo se da cuenta, oye, ¿será que tuve la oportunidad o la desperdicié? Pero el Señor en ese momento, en medio de la noche, le recuerda, ten ánimo, Pablo, que así como lo hiciste en Jerusalén, aún tengo mucho trabajo para ti, y es en Roma. Pero evidentemente, mis hermanos, la presencia de Pablo en aquel lugar ya estaba generando hostilidad. Algo que persigue a Pablo en todos los lugares donde llega, ¿verdad? El hombre es un bendecido. Pero la presencia de Pablo estaba generando hostilidad y allí lo vamos a ver en el versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Mis hermanos, cuando nosotros miramos este escenario, es importante ubicarnos en la época de Pablo, en la época del Señor Jesús, así como existían grupos religiosos como los fariseos, los saduceos y todos estos grupos, así también existía un grupo que muy probablemente estaban inspirados por los celotes, pero en otro versículo de la Biblia lo llaman sicarios. Y yo creo que esa palabra sicario no viene del contexto latinoamericano. Hay una
una imagen anterior de lo que hacían estos hombres. Y eran un grupo, no tanto religioso, era un grupo de judíos que se habían apartado para de alguna manera erradicar a todo aquel que apoyara, y presta atención a esto, que apoyara o que de alguna manera eh, la ley de Dios la mezclara con la cultura gentil. Parecieran que eran personas extremadamente celosas, pero la misión de ellos era mezclarse en medio de aquellos enemigos, bien sea líderes romanos, autoridades del ejército romano o personas que estaban de alguna manera simpatizando con lo que ellos promovían y que de alguna manera creían que contaminaba la ley. Ellos se metían, se le acercaban y con una daga sumamente afilada, los degollaban. Ahora, cuando la Biblia dice que estos hombres bajo juramento de maldición, diciendo que no comerían, ¿qué más dice la Biblia? Ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Qué creen ustedes que es lo que procuraban hacer? Aparte de lo obvio, que era matarlo. ¿Era intentarlo solamente? Mis hermanos, la intención de estos hombres era un compromiso a tal extremo que no se daban la oportunidad de fallar en esa misión. Y uno dice, wow, Pablo se la tenía juradita. Pero más adelante, mis hermanos, cuando avanzamos en el versículo 13, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuántos eran? Eran más de 40 lo que se habían, por así decirlo, comprometido en acabar con la vida de Pablo. Ahora, esta gente, cuando nosotros miramos todo el cuadro bíblico, mis hermanos, amigos, esta gente no actuaba sola. No eran unas personas que lo hacían solamente de manera, por así decirlo, como una élite privada. El versículo 14 que nos dice, los cuales fueron ¿a dónde? A los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros hemos juramentado bajo maldición, nos hemos comprometido, hemos tomado ese compromiso absoluto de no comer, de no beber hasta que veamos la sangre de Pablo derramada en nuestras manos. Y se acercaron a los líderes religiosos de aquella época a pedirle la bendición para hacer tal atroz crimen. Ahora, mis hermanos, la élite religiosa de aquella época nos deja en evidencia algo que nos debería llamar mucho la atención. Usted se ha dado cuenta que desde los evangelios incluso hasta lo que hemos estudiado en el libro de Hechos, estas personas se catalogan como defensores, como guardianes de la pureza de la ley, de la esencia de la ley, del cumplimiento de la ley, pero son los primeros en mentir, en torcer la ley para poder cumplir, entre comillas, la ley. Eso es algo completamente incoherente. ¿Eres capaz de violar la ley para cumplir, entre comillas, la ley? Mis hermanos, esta gente simplemente mostraba la podredumbre, y perdónenme por la expresión, la podredumbre espiritual de los supuestos líderes religiosos de aquella época. Ahora, ¿cuál era el plan? El versículo 15 lo sigue mostrando. Dice, ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar qué noble. Mira, nosotros vamos a invitar a Pablo, oye, nuevamente a conversar, pero con cuchillos. Vamos a hablar sobre estos temas que quedaron en el aire. Recuerdan que había un tema entre los que creían en la resurrección y los que no. Oye, vamos a recapitular un poco, vamos a tomarnos un café, ¿verdad? Mis hermanos, el plan, como ya lo hemos mencionado, no era otro, sino que utilizar ese argumento como excusa, porque el tribuno fue el que intervino al darse cuenta que había una revuelta.
intervino sacando a Pablo porque ya se daba cuenta de que lo iban a destrozar. Y van nuevamente, o la misión es ir nuevamente con nuestras caras bien limpiecitas, o con sus caras bien limpiecitas, a decirle al tribuno, oye, mándamelo para conversar otro poquito más. Mis hermanos, cuando nosotros miramos el contexto de esta situación, todo lo que estaba pasando, todo lo que era la élite religiosa y principalmente, si lo queremos ver desde este punto de vista, todo lo que afirmaban conocer acerca de Dios. Y le pregunto a usted en esta mañana, ¿es coherente con lo que Dios ha mostrado acerca de sí mismo? ¿Es coherente? ¿Cómo era el corazón de esta gente? Pablo estaba rodeado entre sicarios, asesinos, falsos líderes, mentirosos, gente capaz de incluso pagar porque se haga injusticia. Y yo no puedo entender cómo esto de alguna manera representa la imagen de Dios y cuida la pureza de la ley de Dios. Uno pudiera pensar, es inhumano, es imposible o es poco aceptable que un hijo de Dios como el apóstol Pablo tenga que estar rodeado de personas de tal magnitud. Pero mis hermanos, diga conmigo, la providencia de Dios estaba guiando la historia aún en medio de todo ese escenario. Y allí nosotros pasamos al punto número 2 de esta enseñanza, y es mirar la providencia de Dios en acción. Vaya conmigo al versículo 16. Dice la palabra del Señor, mas el hijo de la hermana de Pablo. Primera vez que se menciona que Pablo tiene una hermana. ¿Usted sabía eso? Que el apóstol Pablo tenía una hermana. Y no solamente que Pablo tenía una hermana, la Biblia no dice cómo se llamaba, la Biblia no dice cómo era esa relación, pero nos dice que Pablo tenía una hermana. Pero no solamente eso, sino que Pablo tenía un sobrino. Y dice, oyendo, más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, es decir, de todo el complot que se había o se estaba tramando, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Mis hermanos, quiero hacerle una pregunta y presta atención a esto donde nosotros podamos mirarlo con total franqueza. ¿Qué posibilidad existía de que el sobrino de Pablo fuese uno de lo que escuchara todo el plan que se estaba orquestando para acabar con la vida de su tío? Humanamente, piénselo usted. A todos nos gustaría de repente estar allí cuando de repente estén hablando sobre un familiar y uno diga, ya va, un momento, espérense, eso no es así. Pero ¿cuántas veces te ha pasado? Quizás muy pocas, a lo mejor sí, pero quizás muy pocas. Pero estamos hablando de cosas triviales. Estamos hablando de un plan para quitarle la vida al apóstol Pablo. Ahora, mis hermanos, este joven no es una casualidad. Este joven no es quizá algo de repente espontáneo, sino que este joven nos muestra que nuestro Dios, o nos muestra la seguridad de que nuestro Dios sostiene la historia, pero no solamente sostiene la historia, sino que nuestro Dios tiene el control de nuestra vida. Mis hermanos, no hay forma alguna de que nosotros pudiéramos pensar que el sobrino de Pablo estuviera en el momento indicado, en la hora indicada, y como dijo un comentario, el autor John Piper dijo, ¿qué probabilidad había de que este joven tuviera el oído en la pared adecuada en el momento preciso donde se conversaba el ataque para, para quitarle la vida al apóstol Pablo? Mis hermanos, al mirar este cuadro de cómo Dios permite
estos elementos, estos personajes dentro de la historia, que no solamente eran familia de Pablo, sino que si nosotros podemos indagar un poco entre el contexto familiar del apóstol Pablo, se puede pensar que era de una familia pudiente y que esta hermana de Pablo estaba en un contexto político donde tenía influencia, probablemente se paseaba por lugares de cierta autoridad. Y Dios usó eso. Repito nuevamente, porque esto debe impactar nuestras mentes y corazones, mis hermanos, para que su sobrino estuviese en el momento indicado, escuchando la conversación indicada, para luego ser usado como instrumento para mostrarle a Pablo lo que sus enemigos planeaban hacer. Mis hermanos, cuando usted mira, y yo no sé si está de acuerdo conmigo, pero cuando usted mira estas líneas de la palabra de Dios, es imposible no mirar la providencia de Dios. Y a lo mejor usted dirá, hermano, usted ha hablado varias oportunidades sobre la providencia de Dios, pero ¿qué es la providencia de Dios? Y se lo voy a explicar, mis queridos hermanos. La providencia de Dios es la soberanía de Dios en acción, mediante la cual, y presta atención a esto, mediante la cual Él guía, dispone y sostiene todas las cosas, desde el movimiento de un átomo hasta las decisiones de un rey para cumplir con sus propósitos eternos. Dios, y quédese con esto, Dios sostiene, Dios guía y Dios dispone todas, diga conmigo, todas las cosas en mi vida, en tu vida, para que sirvan y cumplan los propósitos que Dios ha determinado para su gloria. Y sí, para mi bien y para tu bien. Mis hermanos, esto no es casualidad. Dios estaba al control del asunto y de repente para nosotros no es natural digerir cómo situaciones tan antagónicas pueden mostrar la presencia de Dios. Y sí, mis hermanos, es que quiero de repente contextualizar un poco. Puede que haya situaciones en tu vida tan difíciles, tan complejas, donde incluso prolifere un poco la injusticia y usted diga, pero ¿dónde está Dios en medio de este asunto? Mis hermanos, tú y yo debemos avanzar en esta carrera cristiana con la certeza, con la confianza de que mi vida no depende del azar, de que mi vida no depende de la suerte, mi vida depende de las manos del Dios Todopoderoso. Ahora, aceptar eso, y quiero ir a una dosis de realidad, mis queridos hermanos. Aceptar eso es sencillo. Mis hermanos, tenemos un fuerte deseo por nuestro corazón caído de controlarlo todo. Pero diga conmigo, bueno es Dios, que utiliza medios y canales que a veces no entendemos para cuidar nuestra propia vida. Y vaya allí, mis hermanos, al versículo 18. ¿Está conmigo? Versículo 18, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, él entonces tomándole, le llevó al tribuno y le dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano, recuerden que el tribuno era Claudio Lisias, y tomándole de la mano, ¿qué dice más el texto? Y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y allí el sobrino de Pablo le muestra en el versículo 20 el plan. Y el plan era que los judíos habían convenido en rogarte que mañana lo lleves como una trampa para que de alguna manera indagar más sobre su caso, para acercarse a él, pero luego planificar atacarle antes de llegar. Versículo 21 dice, pero no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Mis hermanos, ya hemos entendido el complot para acabar con la vida de Pablo
Segundo punto es la providencia de Dios en acción para proteger o guardar la vida de Pablo. Ahora vamos a ver el tercer punto, que es los medios. Y quizá esto es lo que nos va a llamar más la atención. Los medios que Dios usa para cumplir sus propósitos. Ya conmigo nuevamente, los medios que Dios usa para cumplir sus propósitos. Yo creo que usted y yo estamos de acuerdo en esta mañana que Pablo era un hombre extremadamente usado por Dios. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y cuando nosotros miramos toda la vida, el ministerio de Pablo, pudiéramos ver un hombre que naufragó, un hombre que fue azotado, un hombre que fue apedreado, incluso hasta cierto punto de poder haber estado muerto. Un hombre que estuvo preso y a la medianoche junto con otro hermano cantaron al Señor y esas cadenas se abrieron, esas puertas se abrieron y el hombre salió libre. A lo mejor si nos acostumbramos a esa forma en cómo Dios interviene en la vida del apóstol Pablo, lo mínimo que uno pudiera esperar ante una situación de tal amenaza, de tal hostilidad, es que Dios mande por lo menos un ejército de ángeles. Lo mínimo. Que Dios mande por lo menos, qué sé yo, un escuadrón allí con un ángel es suficiente para acabar toda esa gente. Ahora, pero no fue lo que pasó. Curiosamente, Dios decide usar a un muchacho. Curiosamente, Dios decide usar el poder de un imperio pagano. Qué tremendo, ¿no? Qué forma tan extraña para nosotros, ¿no? De Dios mostrar su cuidado. Ahora, este joven valiente le explica al tribuno sobre los planes. Pero mis queridos hermanos, para que nosotros podamos entender la conexión, el propósito de Dios en medio de lo que estaba sucediendo, es vital que nosotros regresemos al versículo 11. Vaya conmigo al versículo 11 nuevamente. ¿Qué pasó cuando Pablo llegó en la noche? A lo mejor se sintió algo contrariado por toda la situación que había ocurrido en medio de ese alboroto, ver que lo tienen que sacar soldados romanos. ¿Qué le dice el Señor en la noche? Le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así, lea conmigo, así es necesario que testifiques en Roma. Mis hermanos, ¿quién le prometió a Pablo que su misión no era morir en Jerusalén? Su misión era predicar las buenas nuevas en Roma. Mis hermanos, y cuando tú y yo entendemos esto, tú y yo debemos comprender que el Dios que adoramos, el Dios que servimos, el Dios que nos ha dado vida, es aquel Dios que cumple lo que promete. Y si Dios te llamó para un propósito, para su gloria, para servirle, para adorarle, bueno, tú no te vas a ir de este mundo hasta que se cumpla el propósito que Dios diseñó para ti, para glorificarle. Y es lo que Pablo estaba experimentando. Mis hermanos, vuelvo a utilizar la misma pregunta. Ya hablamos qué probabilidad había de que la persona que escuchara el plan contra Pablo fuese su sobrino. Ahora, ¿qué probabilidad había que Dios, bueno, todavía no voy a meter a Dios en el asunto, que un ejército poderoso decidiera, y eso lo vamos a ver más adelante, así que no se puede perder la enseñanza del domingo que viene, porque esto está bueno, mis hermanos. ¿Qué probabilidad había de que Dios utilizara el poder de un ejército para custodiar el viaje de Pablo hacia Roma? Mis hermanos, Dios permitió, sí, se levantaron 40 sicarios para atacar a Pablo, pero luego estos hombres dentro del imperio decidieron llamar a más de 470 soldados para custodiar a Pablo en su viaje a Roma. ¿Quién hace eso? ¿Lo hace la suerte? ¿Lo hace el destino? ¿Lo hace tu influencia? ¿Lo hace el Señor de señores y Rey de reyes, mis hermanos? Él es el que hace esa obra.
Ahora, hay que entender también el contexto de este imperio, porque quizá uno pudiera pensar, oye, pero este hombre, este tribuno, era un siervo de Dios, porque se movió a compasión por Pablo. Mis hermanos, no nos creamos el cuento de que la única preocupación era Pablo. La razón es que dentro de la estructura romana, la orden era proteger la pax, P-A-X, romana, que en otras palabras es la paz, la tranquilidad que debía existir en el imperio. Y este hombre dijo que va, mi cargo, mi posición está en riesgo. Yo no puedo permitir que un grupo de personas agarre a un hombre que para mí probablemente es inocente, aunque no tiene que ver nada, no entiendo sus leyes, pero estos hombres quieren acabar y después ¿quién va a rendir cuenta de eso? Dirá el tribuno, se ha pegado. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, mis hermanos? Que detrás de todo eso está Dios. Detrás de todo eso está la providencia de Dios. Detrás de todo eso está el cuidado de Dios. Está la gloria de Dios y la voluntad perfecta de Dios para su pueblo. Mis hermanos, en ocasiones no vamos a poder entender los medios, las formas que Dios permite para que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Y ahí vuelvo a lo que decía hace un momento. ¿Es fácil descansar en eso? ¿Es fácil, mis queridos hermanos? Ahora, luego de ver estos 3 puntos, ya para ir cerrando, me gustaría que nos detengamos en algunas aplicaciones para nosotros comprender lo que esto implica para nuestra vida. Mis hermanos, en primer lugar, sé que es bonito hablar de la soberanía de Dios. Sé que es precioso hablar de la providencia de Dios, pero la realidad y lo más honesto que ocurre muchas veces en nuestro corazón es que tú y yo probablemente luchamos con querer controlarlo todo. Y muchas veces la mayor causa de nuestras ansiedades, de nuestras preocupaciones, de nuestros afanes, de nuestros temores, de nuestras dudas, vienen de un corazón que desea estar en el trono de su vida y tomar todas las decisiones de su vida sin controlar nada. Queriendo controlarlo todo, pero realmente sin controlar nada. Y es evidente que eso va a generar ansiedad en nuestros corazones. Pero yo creo que una de las cosas que la Biblia nos permite entender a través de este cuadro, mis hermanos, es que por más que tú y yo nos esforcemos, por más que tú y yo corramos, por más que tú y yo nos afanemos, nunca hemos podido controlar nada. Pero es mejor vía, diga conmigo, es mejor vía dejar a un lado ese deseo de control, renunciar al orgullo, renunciar quizá a nuestras capacidades, a nuestro intelecto, a nuestra experiencia y rendirnos en humildad delante de aquel que sí controla y rige todo. Cada aspecto de tu vida, mi querido hermano, nunca ha estado en tus manos. Cada cabello en tu cabeza, que de repente hoy tenía un color, de repente mañana tiene otro. Cada elemento de tu cuerpo, cada situación que ha pasado en tu vida, si has puesto tu confianza en Cristo, no ha sido tu fuerza, no ha sido tu dinero, no ha sido tu recurso, no ha sido tu sabiduría, ha sido la mano misericordiosa de Dios. Entonces hoy tenemos que tomar la determinación de seguir confiando en nuestras propias fuerzas y recursos o rendirnos delante de aquel que sí reina sobre todo. Amén. En segundo lugar, mis hermanos, Dios usó a una persona sencilla como un instrumento en sus manos. A veces nosotros creemos
que necesitamos tener grandes habilidades, grandes recursos, grandes talentos, grandes influencias para ser un instrumento en las manos de Dios. Mis hermanos, Dios usó un muchacho. Dios usó un imperio pagano, gente que nada que ver con ellos. ¿Tú crees que Dios no puede usar tu vida para ayudar a alguien, mis queridos hermanos? ¿Tú crees que ese mensaje que tú le mandaste a un hermano, a una hermana que de repente vino a tu mente y que dedicaste tiempo en medio de tus tantas ocupaciones, tú crees que ese mensaje que le mandaste no fue un medio de gracia de parte de Dios para alentar su vida? Dios usa tu vida. ¿Tú crees que aquella vez, recuerda aquellos años, 2015, 2016, 2017? ¿Tú crees que aquella vez que tú y yo comimos y que tuvimos pan en nuestra mesa fue por nuestra habilidad de emprender? Fue por la providencia de Dios. Pero Dios mostró esa providencia a través de corazones generosos. Y no se trata de tener mucho, se trata que uses o dejes usar tu vida para glorificar el nombre del Señor y ser instrumentos a la vida de otros. ¿Necesitas tener mucha edad? ¿Necesitas un cargo? Mis hermanos, no. Solamente necesitas rendirte delante de Él. ¿Cuántos alaban su nombre? Mis hermanos, cuando las cosas no salen como esperabas, cuando tenías un anhelo por algo, por lograr una meta y de repente recibiste no. De repente alguien te dijo, bueno, no es el momento, por ahora no. ¿Tú crees que esos no se escaparon de la mano de Dios? ¿Tú crees que esos no que nos dijeron en algún momento o esos todavía no, Dios se le salieron de sus manos? Y quiero ilustrárselo con una pequeña historia, mis hermanos. Había un joven que había invertido todo su dinero. Había un pueblo donde toda esa comunidad había invertido todo su dinero en comprar vacas. Y decía, nosotros nos vamos a convertir en la región con mayor producción de leche, de carne, de ganado, de todo el mundo. Bueno, resulta que había un joven que decidió comprar un caballo porque era lo que tenía. Y dijo, todo el mundo está comprando vacas, yo voy a comprar un caballo. Parece que es todo lo opuesto, pues. También un caballo es útil, pero no es, está dentro del propósito que los demás veían. Bueno, resulta que vino una peste y todas las vacas se murieron. Y solamente quedó ese hombre con el caballo. Este hombre decía, wow, tomé la mejor decisión. Todos perdieron sus animales, pero yo conservo mi caballito. Bueno, resulta que el hombre se montó en el caballo, empezó a trabajar y eventualmente trabajando en el caballo, ¿sabe qué pasó? Se cayó y se fracturó la pierna. Y la gente decía, wow, qué terrible. Aquí no hay esperanza en este pueblo. Pero ¿saben qué pasó después? Luego, en aquella región se levantó una guerra y todas las personas que estaban sanas, todos los hombres, se lo llevaron a pelear en esa guerra. ¿Y saben a quién no se llevaron? Al que se cayó del caballo. Mis hermanos, y pudiera pasar toda la mañana tratando de agregarle elementos a esta historia. Pero lo que yo quiero mostrarte a través de esta ilustración, mis hermanos, es que a veces esas experiencias que pudieran ser negativas, que de repente no están acorde a lo que nosotros esperaban, donde nuestras expectativas se caen, esos no de Dios terminan siendo el mejor salvavidas que tú y yo podamos esperar. Esos no de Dios a lo mejor te guardan de una consecuencia peor. Esos no de Dios protegen tu familia. Esos no de Dios de alguna manera son un colchón para guardar tu futuro. Así que cuando Dios te diga no, no diga, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué no? Di, te alabo, Señor, porque sé que tú sostienes mi futuro. Mis hermanos, en las enfermedades, cuando Dios permite que pasen enfermedades en tu vida, en nuestra vida, ¿a quién le gusta estar enfermo, mis hermanos? ¿A quién le gusta que alguien se enferme? ¿A quién le gusta que alguno de los que amamos sufra?
por alguna enfermedad. No es fácil asimilar eso. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? R.C. Sproul dijo una frase que me llamó mucho la atención. Dijo que Dios permite el mal para dos cosas. La primera es para juzgar el pecado, pero la segunda es para que todo ese mal al final obre para bien, así como pasó en la vida de José. Yo no puedo decir hoy cuál es la razón de mi enfermedad o de tu enfermedad, pero lo que sí puedo mirar a la luz de la Escritura, mis queridos hermanos, es que si tú pones tu confianza en Cristo, depositas humildemente tu corazón, tu vida entera delante de Él en medio de cualquier situación, si es la voluntad de Dios, Él puede sanarte, amén. Pero Dios también puede consolarte en medio de la espera. Y Dios puede usar ese consuelo, así como lo describe su palabra en 2 Corintios capítulo 1. Cuando eres consolado por el consuelo de Dios, Dios usa ese consuelo para que luego tú consueles a otros. Y finalmente, mis hermanos, quisiera cerrar con un testimonio. En el 2015, 21 cristianos egipcios fueron capturados por el movimiento ISIS. ¿Ha escuchado hablar de ellos? Un movimiento que trata de imponer, aunque se le ha hecho un frente, gracias a Dios, trata de imponer el poder, el Estado Islámico en todo el mundo. Y todo aquel que se resista es eliminado. Bueno, había un grupo de hombres jóvenes que viajaron de Egipto a Libia para tratar de tener una mejor vida. Cuenta el artículo, la historia, que estos hombres, a causa de su fe, fueron capturados y fueron sentenciados a muerte. Y en ese año también estaban otras personas allí condenadas a muerte. Y cuenta la historia que cuando estaban a punto de degollarlos frente a una playa, se les preguntaba a cada uno que negara su fe, que renunciaran a su Señor. Y valientemente ninguno de estos jóvenes cristianos negó al Señor. Ninguno negó al Señor. Pero usted y yo sabemos cuáles son las consecuencias de no negar al Señor. Mis hermanos, allí estaba otro joven, oriundo de Ghana. El joven se llamaba Matthew Ariyaga. Este joven, después de mirar todo lo que estaba sucediendo en la vida de estos jóvenes que habían decidido permanecer, avanzar en su fe, en sus convicciones, en Cristo, a él le preguntaron, según los relatos y el video sobre esta ejecución, a él le preguntaron que si renegaba o qué tenía que decir. Y las palabras de este joven fue elegir el martirio. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que él no era creyente hasta ese momento. Él no era creyente. Este joven se vio profundamente impactado por la fe, por las convicciones, por la esperanza, por el testimonio de estos jóvenes que en medio de la muerte no negaron a Cristo. ¿Y saben qué dijo el joven Matthew Ariyaga? Dijo a sus verdugos, dijo, su Dios es mi Dios. Y allí lo degollaron. Yo no estoy inventando esta historia, mis hermanos. Quisiéramos pensar que el propósito de Dios para nuestras vidas siempre va a ser a lo mejor la grandeza, el reconocimiento, las tarimas, los púlpitos, el poder ser reconocido como un instrumento. Y gloria a Dios, porque sé que Dios está usando a muchos así. Pero mis hermanos, presta atención a esto. En determinado momento en la providencia de Dios, Dios libró de la muerte al apóstol Pablo porque aún tenía mucho trabajo para él. Pero llegó un punto donde Pablo también fue martirizado. Mis hermanos, yo no sé cuál es el propósito o la forma total en la que Dios va a usar tu vida y mi vida. Pero lo que sí sé es que a pesar de que estos jóvenes, y basándome en el testimonio de ellos, a punto de morir, pudieron ser de impacto
para que uno creyese. Mis hermanos, ese es el propósito más glorioso de nuestro Señor, que el pecador se convierta, que los corazones vuelvan a Él y que el nombre del Señor sea alabado por las generaciones, aunque cueste. Mis hermanos, finalmente, la vida cristiana, con todas sus dificultades, no consiste en que tengamos una explicación de todos los acontecimientos que suceden en nuestra vida, sino más bien, ante todos esos eventos difíciles, la vida cristiana consiste en que podamos descansar en el Dios que sostiene cada átomo del universo, el Dios que sostiene y cuida de ti y de mí. Es el mayor propósito de esta vida. En esta mañana, mis hermanos, quiero hacerle una invitación. Y esa invitación es que tú, a la luz de la verdad del Evangelio, evalúes lo que hay en tu corazón y rindas tu vida a Él. Invita al Señor, ríndete delante de Él y pon tu confianza en Cristo. Eres el único que puede sostener tu vida e incluso después de la muerte. Pero yo pensaba y oraba al Señor, y mientras evaluaba mi propia vida y todos los acontecimientos que he vivido en los últimos, o en este año inicialmente, y decía: Señor, es imposible que pueda estar en pie si no fuera por tu gracia, por tu misericordia.